Hola, hola. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido a tu canal de Lección Divina del Pueblo y para el pueblo de Dios. Grabar, ahí está, si no luego salgo cajeado conmigo mismo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina. Ay, Memo, esta no era. Esta es hasta el último. Esta es la que vamos a pasar. Déjenme acomodo estas cosas aquí y miren, apelar al César. Acuérdense que en el Evangelio de San Lucas, estamos viendo de Hechos de los Apóstoles, veíamos que cuando Jesús llama a sus apóstoles ahí en la ciudad de Jerusalén, a la salida de la ciudad de Jerusalén, les da esta orden: vayan y enseñen el Evangelio, empezando por Jerusalén, Samaria, Galilea y hasta los confines de la tierra. San Lucas nos lleva a ver que la palabra del Señor se va cumpliendo con trabajos, con penas, pero hay que hacer lo que Jesús nos dice. Y aquí vemos la culminación, empieza la culminación de esto. ¿Por qué? Porque San Pablo apela al César. Acuérdense que San Pablo era un romano y por eso puede apelar al César para que lo juzgue al César. Buenos días, Ever, bienvenida. Entonces voy a empezar. Buenos días, Ever, el trozo que te toque leer de la palabra del Señor, te toca hacer un comentario sobre lo que leíste. ¿Sale tú, Ever? No podré leer porque ya vas de camino. Voy de camino a mi trabajo. Ok, entonces tú pasas, yo lo hago por ti. Ok. Gracias, Ever, buen día. Entonces, miren, voy a leer del capítulo 25, del versículo del 1 al 12. 3 días después de tomar posesión del cargo, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los jefes judíos le presentaron sus cargos contra Pablo y le pidieron por favor que se lo remitiese a Jerusalén, porque intentaban matarlo en una emboscada por el camino. Festo respondió que Pablo seguía custodiado en Cesarea, ya que él mismo volvería pronto allá, y añadió: sus responsables que bajen conmigo, y así y si ese hombre es culpable de algo, que presenten ahí su acusación. Festo se detuvo en Jerusalén no más de 8 días. Después bajó a Cesarea y al día siguiente hizo traer a Pablo. Cuando se presentó, lo rodearon los que habían bajado de Jerusalén y lo acusaban de muchos y graves cargos porque no lograban probar. Mientras Pablo se defendía afirmando que no había cometido delito alguno contra la ley o el templo o el emperador. Festo, queriendo ganarse a los judíos, intervino y preguntó a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén para someterte ahí a mi juicio? Pablo replicó: estoy ante el tribunal imperial, donde debo de ser juzgado. Sabes muy bien que no he perjudicado a los judíos. Si he cometido un delito capital, no me niego a morir. Pero si no hay nada de lo que estos me acusan, nadie puede entregarme en su poder. Apelo al César. Entonces Festo, después de consultarlo con sus consejeros, dijo: ¿has apelado al emperador? Irás al emperador. Palabra de Dios. Miren, vean cómo Pablo tiene claro. Es lo que nos dice el autor sagrado. Pablo tiene clara su misión. Y él, la vida, ¿se acuerdan aquel dicho que si la vida te da limones, haz limonada o algo así? Pues precisamente Pablo va evangelizando y va cumpliendo la voluntad de Dios con lo que le va cayendo. Ahora le cae esta oportunidad de ir hasta la capital del imperio. La toma. ¿Por qué? Porque se deja iluminar por el Espíritu Santo. Es lo que nos dice
Hechos de los Apóstoles, el evangelista San Lucas. Ahora, ¿qué me dice Dios a mí hoy? ¿Qué quiere el autor sagrado que yo crea? Que las palabras del Señor Jesús siempre se van a cumplir en mi vida cuando yo pongo de mi parte y voy descubriendo lo que el Señor me va poniendo. Y que no tenga miedo como Pablo, que sea valiente y sobre todo que trate de hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que me dice a mí el Señor en este texto sagrado de cómo Pablo usa todos los medios para evangelizar. Aquí, ¿cuál sería mi cambio? Porque acuérdense que una tercera parte es que va a cambiar en mi vida. Pues que voy a intentar seguir siendo valiente en tratar de hablar del Señor por el Zoom, por el Face, por los medios que ahorita tenemos, en nuestras parroquias donde doy las clases, en el Instituto Bíblico, donde me muevo. Y sobre todo, hacia dónde me va a llevar esto, qué cambios tiene que haber en mi vida. Ya les dije, valentía, confianza en el Señor. ¿Y hacia dónde me va a llevar esto? Me va a llevar esto a hacer la voluntad de Dios, que no quiere que los hombres se condenen, sino que se salven. Esto es lo que me dice a mí el Señor. Ahora, ¿quién sigue? A ver, dejen ver, es del 13 al 27. O yo les digo quién. Margarita, Marta, Luis Mejía. Luis Mejía viene siendo Beto. Ok, gracias. ¿Quién sigue? ¿Tú, Rebeca? ¿Tú, Marta? Sí, adelante. Adelante. Algunos días más tarde, el rey Agripa, acompañado de Berenice, se presentó en Cesarea para saludar a Festo. Y como se detuvo allí bastantes días, Festo le puso el caso de Pablo. Sí. Hay aquí un prisionero que dejó Félix durante mi estadía en Jerusalén. Los sumos sacerdotes y ancianos judíos lo acusaron pidiendo su condena. Les respondí que no es costumbre romana entregar a un hombre antes de que pueda enfrentarse con sus acusadores y tenga ocasión de defenderse de los cargos. Cuando ellos se presentaron aquí, yo sin demora, al día siguiente, me senté en el tribunal y mandé traer a aquel hombre. Se presentaron los acusadores, pero no adujeron ningún delito de lo que yo sospechaba. Solamente traían contra él discusiones sobre su religión y sobre un tal Jesús, muerto, del que Pablo dice que vive. Y como estaba desconcertado acerca de la causa, le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pablo apeló y pidió que su caso sea reservado a la jurisdicción del Augusto. Entonces yo mandé custodiarlo hasta que pueda enviarlo al emperador. Agripa contestó: a mí también me gustaría escuchar a ese hombre. Le respondió: mañana lo escucharás. Al día siguiente se presentó Agripa con Berenice con toda pompa y entró en audiencia acompañado de comandante y gente principal de la ciudad. Festo hizo traer a Pablo y habló así: Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen al hombre por el que todos los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, han acudido a mi clamado que no debe quedar con vida. Yo pude comprobar que no había cometido nada indigno de muerte. Así que cuando él apeló al Augusto, yo decidí enviarlo. Pero no tengo nada por escrito sobre el asunto. Por eso se lo he presentado a ustedes y especialmente a ti, Rey Agripa, para que después de este interrogatorio yo pueda escribir un informe, porque no me parece razonable
enviar un precio sin explicar los cargos contra él. Muchas gracias, Rebeca. Ahora, Rebeca, el ejercicio que estamos haciendo es ¿qué me dice Dios a mí hoy? ¿Y qué va a cambiar en mi vida? ¿Cómo vamos descubriendo esto, Rebeca? Mira, por ejemplo, y es un tip para todas. Cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, debemos de leer la explicación que trae abajo de nuestra Biblia. ¿Alcanzas a leer esto, Rebeca, que viene aquí? De 23:13 al 27. Sí, cómo no. Por favor. Lucas vuelve a la carga sobre la inocencia de Pablo, narrando esta vez la escena de la comparecencia del apóstol ante el rey Agripa, amigo del gobernador Festo. El gobernador repite los cargos de los judíos contra el acusado y la inocencia del mismo, aclarando esta vez la verdadera razón de la persecución judía contra el apóstol, un tal Jesús muerto, del que Pablo dice que vive. El relato dará ocasión a Pablo de renovar su testimonio ante los gobernadores y reyes. Gracias, Rebeca. Y después de que leemos esta partecita, ya nosotros nos involucramos, acuérdense, empezamos a ser de espectadores a actores principales. Ahora, Rebeca, ¿qué te dijo el Señor de esto que leíste? Ya aquí está el resumen de lo que San Lucas nos quiere decir más o menos para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida. Dar testimonio de Jesús a tiempo y a destiempo. Para ti, para tu vida, ¿qué se queda de este texto sagrado, de esta palabra de Dios, Rebeca? Aquí la confusión que les tenía Pablo es porque decía que Jesús estaba muerto, pero que estaba vivo. Entonces eso ellos no, su capacidad no podían comprender cómo que estaba muerto y que estaba vivo, ¿sí? Entonces esa es la confusión que ellos los tenían, ¿sí? Y para ellos estaba diciendo arbitrariedades, si no era creíble lo que él decía, que estaba muerto, pero a la vez estaba vivo, ¿sí? Esa es la confusión que realmente tenían, ¿sí? Sí, Rebeca, y tú, en tu vida, ¿tú no has tenido esa confusión de creer de verdad que Cristo vive o está muerto en tu vida? Yo sí creo que Jesús está vivo. Inclusive siento que Jesús está a un lado de mí, cuando me va bien, cuando me va mal, sí lo siento que está a un lado de mí. Inclusive yo tengo como costumbre decirle, tómame de la mano, llévame de la mano, guíame. Sí, siempre le digo, llévame por el camino, no me dejes que me desvíe, no me dejes que me salga de tu camino, ¿sí? Sí. Eso yo sí tengo como costumbre, o sea, yo sí creo que Jesús está vivo. Okay. ¿Sí? Muy bien, Rebeca. Y luego ya, ¿hacia dónde te ha llevado esto de tener esa confianza en el Señor que vive en tu vida? ¿Qué frutos a un buen camino, a un buen camino me ha llevado. O sea, no me puedo quejar, yo siempre me ha ido bien, he tenido mis bajas y altas, pero siempre he ido bien. Pero como decía ayer el Padre en la misa, sí, el hecho de que creamos en el Señor, que confiemos en el Señor, no quiere decir que tengamos un seguro con que nada me va a pasar y todo va a ser maravilla. ¿Sí? Aunque crea en el Señor y confiemos en Él, en Dios y todo, siempre vas a tener tus altas y tus bajas, ¿sí? Sí. Muchas gracias, Rebeca, por tu comentario, y precisamente te centraste en lo esencial de lo que leíste, a un Jesucristo muerto, pero que está vivo. Y la pregunta que nos hace San Lucas es esa: ¿tú crees en un Jesús muerto o en un Jesús que está vivo? Muchas gracias, Rebeca. Ahora, ¿quién sigue? ¿Margarito o Marta? Por favor. Marta Alicia. Marta Alicia, es el último discurso de San Pablo, capítulo 26, versículo del 1 al 32. Va a estar muy
muy extenso, tú, Marta, para la hora de que hagas tu resumen. Pero acuérdate, ¿qué te quiere decir el autor sagrado y qué va a cambiar en tu vida? Sale a leer este. Ok. Ve leyendo y haciéndote esas preguntas, por favor. Adelante, Marta Alicia. Agripa dijo a Pablo, puedes hablar en defensa propia. Pablo, haciendo un gesto con la mano, pronunció su defensa. De todo lo que me acusan los judíos, tengo hoy la satisfacción de defenderme ante ti, Rey Agripa, especialmente porque eres experto en costumbres y controversias judías, por lo cual te pido que me escuches con paciencia. Mi vida entera, desde mi adolescencia pasada desde el principio en el seno de mi pueblo, la conocen todos los judíos de Jerusalén. Y como me conocen desde hace tanto tiempo, pueden dar testimonio de que yo pertenecía a la secta más estricta de nuestra religión. Era fariseo. Ahora me están juzgando porque espero en la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Y nuestras 12 tribus, en su culto noche y día, aguardan impacientes que se cumpla esa promesa. Majestad, de esa esperanza me acusan los judíos. ¿Por qué les parece increíble que Dios resucite a los muertos? En un tiempo yo pensaba que mi deber era combatir con todos los medios el nombre de Jesús Nazareno. Es lo que hice en Jerusalén y con autoridad recibida de los sumos sacerdotes, metiendo en la cárcel a muchos consagrados. Y cuando los condenaban a muerte, yo añadía mi voto. Muchas veces en las sinagogas yo los maltrataba para hacerlos blasfemar, y mi furia creció hasta el punto de perseguirlos en ciudades extranjeras. Viajando en este empeño hacia Damasco con autoridad y encargo de los sumos sacerdotes, un mediodía nos envolvió a mí y a mis acompañantes una luz celeste más brillante que el sol. Caímos todos a tierra y yo escuché una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿De qué te sirve tirar coces contra el aguijón? Pregunté, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, soy Jesús, a quien tú persigues. Ponte en pie, que para esto me he aparecido a ti, para nombrarte servidor y testigo de que me has visto y de lo que te haré ver. Te defenderé de tu pueblo y de los paganos a los que te envío. Les abriré los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satán a Dios, y para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y su parte en la herencia de los consagrados. No desobedecí, Rey Agripa, a la visión celeste, sino que me puse a predicar, primero a los de Damasco, después a los de Jerusalén, en toda la Judea y a los paganos que se arrepintieran y se convirtieran a Dios con prácticas válidas de penitencia. Por este motivo se apoderaron de mí los judíos e intentaron acabar conmigo. Pero protegido por Dios hasta hoy, he podido seguir dando testimonio ante pequeños y grandes, sin enseñar otra cosa que lo que predijeron los profetas y Moisés, a saber, que el Mesías había de padecer, resucitar el primero de la muerte y anunciar la luz a su pueblo y a los paganos. Cuando Pablo terminó su defensa, Festo dijo con voz firme, «Estás loco, Pablo. Tanto estudiar te ha vuelto loco», replicó Pablo. «No estoy loco, ilustre Festo. Más bien pronuncio palabras verdaderas y sensatas. El rey entiende de todo esto y a él me dirijo con franqueza, porque no creo que ignore nada de esto, ya que son cosas que no sucedieron en lugares ocultos. ¿Crees a los profetas, Rey Agripa? Sé que les crees. Agripa respondió a Pablo, por poco no me convences de hacerme cristiano, respondió Pablo. Quiera Dios que por poco o por mucho, no solo tú, sino todos los oyentes fueran hoy lo que yo soy, pero sin estas cadenas. Se levantaron el rey, el gobernador, Berenice y los asistentes, y al retirarse comentaban,
ese hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Agripa dijo a Festo, podría haberse marchado libre si no hubiera apelado al emperador. Palabra del Señor. Alabamos, Del Dios. Señor. Gracias, Marta Alicia. Pues de vuelta al testimonio de Pablo, ¿verdad, Marta Alicia? Y continuamos. ¿Qué nos quiere decir el autor sagrado, Marta Alicia? Pues si nos vamos hasta el principio, pues aquí ya estamos al final. Aquí nos habla pues cómo sigue Pablo pues con cómo el haber sido fariseo, a él le favoreció mucho el haber sido fariseo y ciudadano romano. Sí. Y él pues ahí les está diciendo que él no, nada ha hecho contra ellos, ¿verdad? Sí. Incluso dice que él persiguió pues a todos los que se oponían a la misión de Jesús, al anuncio del evangelio. Muy bien. Y pues también que no, pues él no les dice nada porque todo ya estaba hecho, ¿verdad? Diseñado desde antes por lo que dijo Moisés y los profetas. Por lo que también señor Agripa le dice que por poco no lo convence. Y como también pues ahí Pablo, yo creo que ahí no iba a predicar, más bien iba pues a defenderse, ¿verdad? De lo que lo estaban acusando y terminó predicando, ¿verdad? Así es. Terminó predicando. Les explica pues todo lo de su aparición, ¿verdad? De que Jesús, cómo cambió su vida, ¿verdad? Sí. Y le indicó su misión y que ahora pues solo él está obedeciendo el mandato de Jesús en esa aparición que él le dio. Porque él cree en esa voz, que era una voz, como él dice, la luz y todo, como una luz celestial. Y ahora, Marta Alicia, aplicándolo esto a tu vida, ¿qué te dice el Señor? Pues me dice a mí que me invita pues a escuchar esos llamados, ¿verdad? A escuchar esos llamados que el Señor me hace. Y pues atreverme así como Pablo con esa valentía y todo, aunque me acusen y me digan Santa Marta burlándose, aún así yo siga con esa confianza, con esa fe, con esa creencia y de seguir evangelizando y a donde yo vaya, empezar con mi familia, ¿verdad, maestro? Sí. Empezar con mi familia y defenderme ante quien me acuse de que, quien se burle de mí, pues de que porque voy diario a misa y que hago tanto en el templo y que porque rezo el rosario y que de qué me sirve y eso no sirve de nada. Bueno, eso me decían a mí, pero ahora sí, bueno, yo he estado trabajando en eso, en conocer a Jesús y sobre todo, como usted nos dice, llevarlo a la vida, ¿verdad? Sí, sí me han reconocido mis cambios. Me han reconocido mis cambios. Entonces, y eso me da aún más valor para seguir hablando de Jesús, seguir predicando la verdad. Mira, Marta Alicia, el versículo 29, ahí está el resumen de esto que nos compartiste, Marta Alicia. Y lleguen a ser como yo, pero sin esas cadenas, ¿verdad? Así es. Sin
todos esos apegos que yo he estado soltando y todo eso, y que sí me lo han reconocido personas, maestro. Pues muchas gracias, Marta Alicia. Y acuérdense, San Pablo siempre invitaba a la gente a imitarlo a él como él imita a Cristo. Y que no tengamos esos miedos, pues si nos entregamos al Señor, el Señor siempre va a estar puesto para nosotros, ¿verdad? Sí, seguir con esa confianza, ¿verdad? Muchas gracias, Marta Alicia. Gracias. Margarita, me dejas ver, ¿no?, del 27 del 1 al 12, Margarita, por favor. Cuando se decidió que navegáramos hacia Italia, encomendaron a Pablo y otros presos a un centurión llamado Julio, de la cohorte augusta. Nos embarcamos en una nave de Adrumeto que iba a partir hacia los puertos de Asia y zarpamos. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente arribamos a Sidón y Julio, por consideración a Pablo, le permitió ir a ver a sus amigos para que cuidaran de él. Zarpando de Sidón, costeamos Chipre, porque el viento era contrario. Después, atravesando mar abierto a lo largo de Cilicia y Panfilia, desembarcamos en Mira de Cilicia. Allí encontró el centurión una nave de Alejandría que navegaba a Italia y nos embarcó en ella. Por varios días avanzamos poco y nos costó llegar a Nido. Como el viento no era favorable, costeamos a Creta a lo largo de Salmona y pegados a la costa alcanzamos con dificultad un lugar llamado Puerto Bueno, próximo a la ciudad de La Saya. Habíamos perdido mucho tiempo y la navegación se volvía peligrosa porque había pasado la época del ayuno. Pablo aconsejó: observo, señores, que la navegación va a acarrear peligros y pérdidas, no solo a la carga y a la embarcación, sino a nuestras vidas. Pero el centurión confiaba más en el capitán y en el patrón del barco que en Pablo. Como el puerto no era apto para invernar, la mayoría prefería hacerse a la mar con la esperanza de alcanzar e invernar en Fénix, un puerto de Creta orientado a noreste y suroeste. Gracias, Margarita. ¿Qué nos quiere decir el autor a Margarita? Te doy una pista. Si te fijas, aquí habla en primera persona, en el versículo 2. San Lucas está hablando en primera persona, ¿verdad? San Lucas va acompañando a Pablo en este viaje. Sí. Desde ahí podemos sacar qué nos quiere decir el autor sagrado, Margarita. Otra cosa que nos dice el autor sagrado, Margarita, a nosotros los lectores de todos los siglos que haya la humanidad, que se esté predicando el evangelio del Señor Jesús, es que el Señor Jesús siempre provee cuando necesita algo para el reino. Ahora, Margarita, aplicándolo a tu vida, ¿cuál es tu comentario de este texto sagrado? Acuérdate, ¿qué quiere el autor sagrado que yo crea? ¿Y qué va a cambiar en mi vida? Pues bueno, aquí me indica, es un viaje muy difícil. Lo que están haciendo ahí, el centurión confía más en el capitán y en el patrón del barco que en Pablo. O sea, que confía más en el humano que en Pablo, que aquí viene representando pues la palabra de Dios. Porque dice que el puerto no era apto para invernar, o sea que no estaba bien, pero el centurión confiaba más en la palabra de su jefe, de su capitán, del hombre, que en la palabra de Dios. Eso es lo que me dice a mí. Muy bien, Rebeca, pues, perdón, Margarita. ¿Cómo vivir esto en nuestra vida, Margarita? ¿Cómo confiar más en la palabra de Dios que en la palabra de los hombres
para tu vida concreta? Bueno, teniendo fe en que Dios muchas veces nos va a mandar pruebas, dificultades, pero nunca debe uno de apartarse porque pues es parte, no toda la vida va a ser pura felicidad, sino que pues, también en las dificultades debemos de estar confiando en Dios. Muchas gracias, Margarita. Este ejercicio que estamos haciendo es como vamos interpretando la Sagrada Escritura, ¿sale? A ustedes les estoy pidiendo esto porque ustedes ya tienen esto en sus vidas de leer e interpretar la Sagrada Escritura. Y es irla aplicando, el siguiente paso es irla aplicando a nuestras vidas concretas, a nuestro entorno concreto. Y es eso, confiar en la palabra del Señor más que en los seres humanos. Por eso vamos a vivir de la vida a la Biblia y de la Biblia a la vida. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo le haría Jesús? ¿Para qué le haría Jesús? Gracias, Margarita. Muy buenas las respuestas de Rebeca, de Marta Alicia y de Margarita Sánchez. Ahora me toca a mí, ni modo. ¿Sale? Ahí voy con la tempestad. La tempestad es del 13, pues hasta que se acabe el 27, me va a tocar mucho, Dios mío, hasta el 44. Lo voy a hacer breve, ¿no? Nada más voy a hacer la lectura y un comentario. Se levantó un viento sur y pensando que el plan era realizable, levaron anclas y costearon cerca de Creta. Acuérdense, aquí ya San Lucas ya nos dice que él ya no va. Levaron anclas y costearon de cerca Creta. Muy pronto, del lado de la isla se desató un viento huracanado que llaman Euroquilón. El barco fue arrastrado y como no podíamos navegar contra el viento, nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al reparo de un islote llamado Clauda, logramos con mucho esfuerzo controlar el bote salvavidas. Brincaron a bordo y aseguraron la embarcación con sogas de refuerzo por temor a encallar en los sirtes. Soltamos los flotadores y navegamos a la deriva. Otra vez ya nos habla en primera persona. Al día siguiente, como la tormenta arreciaba, empezaron a tirar parte del cargamento. Al tercer día, con sus propias manos, se deshicieron del aparejo del barco. Durante varios días no se vio el sol ni las estrellas, y como la tormenta no amainaba, se acababa toda esperanza de salvación. Llevábamos días sin comer cuando Pablo se puso de pie en medio y dijo: amigos, debían haberme hecho caso y no salir de Creta. Nos hubiéramos ahorrado estos peligros y pérdidas. De todas maneras, les ruego que tengan ánimo, que no se perderá ninguna vida, solo la embarcación. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y venero y me dijo: no temas, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Dios te concede la vida de los que viajan contigo. Por tanto, ánimo, amigos, confío en Dios que sucederá lo que me han dicho y encallaremos en una isla. Era ya la 14ª noche y seguíamos a la deriva por el Adriático. A medianoche los marineros presintieron que nos acercábamos a tierra. Descolgaron la sonda y midieron 36 metros. Al poco rato la soltaron de nuevo y midieron unos 27 metros. Temiendo estrellarse contra los arrecifes, soltaron 4 anclas a popa y rezaban para que se hiciese de día. Los marineros intentaban abandonar al barco. Me perdí. Ya descolgaban el bote con el pretexto de soltar anclas a proa, cuando Pablo dijo al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, ustedes no se salvarán. Así que los soldados cortaron las cuerdas del bote y lo dejaron al mar. Cuando amanecía, Pablo invitó a todos a comer algo. Llevan 14 días a la expectativa y sin comer nada. Les aconsejo que coman algo que les ayudará a salvarse. Nadie perderá ni un pelo de la cabeza.
Dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y se puso a comer. Se animaron todos y comieron. Éramos en la nave 276 personas. Comieron hasta saciarse y después vaciaron el barco arrojando el grano al mar. Se hizo de día. Los marineros no reconocían la tierra, pero distinguieron una ensenada con una playa. Decidieron como pudieran varar la nave allá. Soltaron las anclas y la dejaron caer al mar, y a la vez que aflojaban las correas del timón, izaron la vela de popa a favor del viento e enfilaron hacia la playa. Pero al pasar entre dos corrientes, la nave se encalló. La proa se hincó y quedó inmóvil y la popa se deshizo por la violencia del olaje. Los soldados decidieron matar a los presos para que ninguno escapase a nado, pero el capitán, queriendo salvar la vida a Pablo, se lo impidió y ordenó que los que sabían nadar saltaran. Los primeros y ganaran tierra. Los demás seguirían en tablones o notas de la nave. De ese modo todos llegaron con vida a la tierra. Palabra de Dios. Miren, resumen, ¿qué es lo que le da fuerza a Pablo y a todos los hombres? La Eucaristía. Eucaristía. ¿Verdad? Y tomó pan y lo repartió, pues está celebrando la Eucaristía San Pablo. Y dice que comió y los demás se animaron a comerla. Los demás, los demás quisieron participar de este banquete sagrado. Que bueno es, Señor, el pan que tú nos das, ¿verdad? Y otra cosa, ¿qué me dice el Señor a mí? Que no deje de confiar en Él, que no deje de recibir el sacramento de la Eucaristía, para que nos dé esta valentía de enfrentar lo que vaya saliendo en nuestras vidas. Démosle gracias a Dios por esto y pidámosle al Señor que nos ayude cada día más a confiar en Él y saber que siempre está con nosotros. ¿Y qué nos quiere decir el autor sagrado en su tiempo? Le quiere decir a la comunidad que si Dios contigo, ¿quién en contra de ti? Que Dios es el que lleva los hilos de la historia, en nuestra historia, pero que debemos de ser como Pablo, confiar en el Señor Jesús y participar del banquete sagrado. Nos falta el capítulo 28. Ya es la hora de que nos vayamos a nuestras labores. Mañana terminamos el capítulo 28, primeramente Dios. Ahora, ¿qué les parecieron estos dos capítulos que leímos? Marta Alicia, Don Ubaldo, Lupita, Rebeca, Margarita, Don Humberto. Maestro, ¿Dónde a mí me pareció, de ayer estuve leyendo, leí desde el 25. Ajá. Vi cómo eso lo mismo le pasó a Jesús, ¿verdad? Así es. Que en el capítulo que yo leí, o sea, lo mismo le pasó a Jesús. Tuvo que apelar al César y defenderse y todo, y defender su vida. Y también así le pasó a Pablo. Y eso también de la tempestad, también, ¿verdad? Sí. La multiplicación del pan y todo lo mismo que hizo Jesús. Así. ¿Por qué, Marta Alicia? Porque un discípulo tiene que ser como su Señor. Sí. Y también descubriste, Marta Alicia, ahorita que leía cómo también se oscurece la tierra y La tempestad y todo igual. igualito, ¿verdad? Y él hace lo mismo. Porque dice el Evangelio, Marta Alicia, no teman a los que pueden matar el cuerpo, teman más bien al que después de esta vida les puede quitar la vida eterna. Puede quitar la vida, sí. Marta Alicia, y ¿cómo ves la iglesia naciente? ¿Qué ves de parecido a nuestra iglesia del siglo XXI?
estas persecuciones, con esto de que muchos mejor prefieren abandonar la nave a seguir al Señor. Todo lo mismo que estamos viendo, maestro, como el materialismo y toda la globalización que hay ahorita pues nos dicen otra cosa, ¿verdad? Sí. Que no creamos, que pues no dejemos lo material que a muchos nos da seguridad, ¿verdad? El dinero, el poder, el simple hecho de manipular a las personas, ¿verdad? Sí. Todo eso, y en aquel tiempo pues también rechazaban todo eso, pues querían seguir con sus leyes, ¿verdad? Que no les llevaban a nada bueno. Así es, Margarita, muchas gracias. Perdón, Marta Alicia, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo de los capítulos que leímos? Don Ubaldo, Lupita Bertis, Rebeca, Margarita, Don Beto. Citlali va manejando. Digo, es Ever, pues. Ever. Yo quería comentar que hace falta que mucha gente se convierta como Pablo, ¿sí? De que persiguen a los cristianos, los critican, los dicen, pero más que eso hace falta que volvamos los ojos al Señor y creamos en Él y ayudemos al próximo siempre a que salga adelante. Si realmente cada quien ayudáramos a que le diera al próximo ayudar, como dicen, no habría gente pidiendo pan ni nada. Otra cosa sería muy diferente. Esto nos falta mucho a nosotros, que veamos siempre por el próximo, ¿sí? Muchas gracias, Rebeca. Estar viendo eso. Margarita, Lupita, Don Beto. ¿Ustedes con qué se quedan, Margarita? Yo me quedo que desde un principio la iglesia ha tenido muchas dificultades para darse a conocer, ha tenido muchos enemigos y como hasta ahora, o sea, eso no ha cambiado, pero la fe en Dios es lo que mantiene unido y sigue los dirigentes de la iglesia siguen proclamando, aunque estén en contra de ellos. Eso es lo que a mí me queda. Gracias, Margarita. ¿Y por qué la iglesia ha seguido predicando a tiempo y a destiempo? Porque descubren lo que el Señor nos dice en el Evangelio de Mateo y nos lo dice a todos. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tomando el comentario de Rebeca, que sería bueno que hubiera muchos Pablos que se dieran a convertirse en el Señor, pues nada más es eso. Para ser como Pablo necesitamos descubrir eso, que el Señor Jesús siempre va con nosotros todos los días e irlo descubriendo en nuestra vida cotidiana, en nuestros problemas, en nuestras alegrías, en saber que Dios siempre está con nosotros. Muchas gracias, Margarita. Don Humberto, usted de estos capítulos que leímos, don Humberto, ¿cuál es su resumen? Si gusta compartirnos, don Beto, por favor. Y tiene su mute, don Beto. Si gusta participar, lo esperamos que participe, don Beto. Tiene su micrófono apagado, don Beto. Lupita Bertis. No tienen dificultades. Bueno, ahí está. Sí, yo tengo mucha dificultad, Memo, pero a ver si no se corta. Adelante, Lupita. Pues yo sé que es difícil a veces en el caminar de todos los días tener a Dios nuestro Señor presente.
Es difícil porque el mundo nos gana. El consumismo, el mundo, la tele, a veces nos gana. Lo importante es tratar de no soltarnos de la mano de Dios. En el momento que nosotros lo necesitamos, Él voltea y nos dice, mande, hija mía, aquí estoy contigo. En todos los momentos. Y sí sería muy, muy importante que hubiera más Pablos. Sí lo es, muy importante. Pero por eso nosotros tenemos que rezar todos los días. Para empezar, primero con nuestros familiares, con nuestros primos, con nuestros hijos, con nuestra pareja, empezar a rezar para que ellos tengan la conversión. Ellos tengan esa conversión y esa convicción de seguir a Dios. No es fácil seguir a Dios, porque luego Dios nuestro Señor pone unas pruebas que son bien difíciles. Pero Santa Teresa de Ávila decía, ya sé por qué tienes poquitos amigos, le decía Dios, ¿verdad? Porque entre más te acercas a Dios, pues más pruebas tienes. Pero pues esas pruebas Él no las da, pero también nos da la fortaleza para seguir adelante. Muchas gracias, Lupita. El camino del Señor no es fácil, porque acuérdense que nos invita a compartir, a tomar nuestra cruz, a perder nuestra vida, a ver la necesidad del otro. ¿Y nosotros cuándo, Señor? Tranquilo, te estoy preparando una casita para que donde yo estés tú conmigo. Gracias, Lupita. Don Beto, adelante, gracias. Pues ya todo casi está dicho. Yo lo que pienso es que hay que bueno. Ven, habla por el mío, ciérrale y habla por el mío, ciérrale. Va a hablar por aquí porque por allá no puede, ciérrale, allá, ahora sí, adelante. Adelante, don Beto, lo escuchamos. Confiamos en Dios y la fe es lo que nos sostiene, pero tenemos que ayudar a nuestro hermano y seguir adelante. No tenemos que darnos por vencidos, sino que tener fe, tener la confianza que Dios no está con nosotros y nos va a ayudar y vamos a seguir adelante. Nomás es pedir a Dios y tener mucha fe y la esperanza. Muchas gracias, don Beto, por su resumen de la lectura de hoy de la palabra de Dios. Muchas gracias. Don Ubaldo, ¿gusta dar algún comentario, por favor, o ya va rumbo al trabajo? Pues miren, ahí está. Adelante, don Ubaldo, lo escuchamos. No tengo comentarios, maestro, como te acabo de entrar ahorita, no sé de qué se trata muy bien. Ok, don Ubaldo, pues se trató de que al seguimiento del Señor Jesús siempre vamos encontrando alguna dificultad, pero Dios siempre va proveyendo los medios necesarios para que cumplamos su obra y que debemos de tener esa confianza en la palabra del Señor y que debemos de alimentarnos de la Eucaristía. Sería como un breve resumen, don Ubaldo, de lo que leímos hoy en la palabra del Señor. Okay. Para que se quede pensando, ¿usted comulga, don Ubaldo? No me diga, sale, nada más es una pregunta así para cada uno de nosotros. ¿Usted confía en el Señor así completamente? Sí, adelante. Sí, yo confío en el Señor. Otra pregunta. ¿Usted escucha la palabra de Dios con atención, con constancia, con perseverancia? Sí. Ahorita que lo está haciendo por este medio. Otra pregunta clara, es para mí, son preguntas para mí, pero se las comparto.
¿qué tanto ayudo yo al prójimo? Pues bastante, porque como ya ve que acabo de empezar, necesito escuchar un poquito más para comentar más. Gracias, don Ubaldo. Nos vemos a las 3, primeramente Dios. Muchas gracias. Les agradezco mucho a todas y para esto necesitamos a María. Oh, se cayó. Si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que te quiero quedar. María, mírame. María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Muchas gracias, les agradezco mucho y nos vemos al rato, primeramente Dios. Nos encomendamos a Oiga. la Santísima para que nos mire, ¿verdad? Ave María. Sí, Memo. Refugio. Sin pecado original concebido. Nos vemos al rato, primeramente Dios. Muchas Guillermo. gracias. José Guillermo. Primero Dios, ¿Son Memo. católicos esos? Que estés bien. Gracias. Sí. Hasta luego. ¿Son católicos esos? Y don Beto. Porque según eso había salido algo así, pero no eran. Oh, pues no sabría decirle, pero entonces deje ver. A mí me gustó la canción. Sí, no, entienden todas las cosas. Todo lo que hacemos nosotros. Ok, déjenlos investigo, don Beto. Gracias por la información. Don Ubaldo, gracias. Lupita. Gracias, maestro. Al ratito nos vemos, si Dios quiere. Si Dios quiere, buen día. Ah. Bye. Buen día, Memo. Buen día, Lupita. Gusto en saludarte.